Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mirna. Muchas gracias por ver este video. Y bueno, yo soy mami de Aldo. Mi niño tiene diagnóstico de autismo desde hace aproximadamente 2 años y medio. Y en este camino que estamos recorriendo para ayudarlo, me he topado recientemente con algunos testimonios, algunas historias de mamis que han recibido el diagnóstico de sus hijos de hace poquito tiempo y pues en este momento la están pasando muy mal porque es una noticia pues que cambia vidas y hay muchas de ellas que ahorita están inmersas en una depresión muy fuerte. Esto es lo que me motivó a hacer este video, el contarte un poquito mi historia, mi experiencia en este camino, y si en algo te puede ayudar o motivar para que tú también logres salir de esta depresión, me haría muy feliz. Me he sentido muy conmovida, muy identificada, me veo reflejada en la historia de muchas mamis que acaban de recibir el diagnóstico y están en depresión, porque yo vengo de ahí, yo vengo de donde mismo. Nosotros, en nuestro caso, cuando nuestro hijo tenía aproximadamente 2 años, nosotros empezamos a notar algunas actitudes que nos empezaron a preocupar mucho. Y bueno, Aldo es único hijo y nosotros siempre hemos estado muy al pendiente y muy unidos y con mucha comunicación para tratar de apoyar a nuestro hijo en cualquier ámbito, incluso antes del diagnóstico. Y fue cuando tomamos la decisión, mi marido y yo, de buscar apoyo para nuestro hijo. En ese momento nosotros no sabíamos cuál era el nombre y el apellido de lo que mi hijo estaba pasando, pero sabíamos que teníamos que ayudarlo, por lo cual me puse a investigar y localicé a un médico especialista, a un neurólogo que pues vio a Aldo y nos remitió a un centro especializado muy profesional donde le aplicaron a Aldito pruebas de diagnóstico que se requieren para poder fincar un diagnóstico como el de nuestro hijo. Y después de haber realizado algunas pruebas y a pesar de que nosotros esperábamos un diagnóstico, no sabíamos de qué, pero esperábamos que nos dijeran qué era lo que tenía nuestro hijo y qué es lo que teníamos que hacer para poder ayudarlo. El momento en el cual se hace realidad y te entregan un papel con el diagnóstico de tu hijo y te explican por qué razón tu niño está dentro de ese diagnóstico, pues es un momento que como mamá no se lo deseo a ninguna otra persona porque es muy fuerte, es un momento que cambia tu vida y por supuesto después de ese diagnóstico hay muchos reclamos, muchas lágrimas. Y es un momento muy fuerte. ¿Cómo impactó el diagnóstico en nosotros? Nosotros somos una pequeña familia de 3 integrantes, Aldito, papá y mamá. Voy a empezar por Aldo. El diagnóstico en la vida de mi hijo, lo único que hizo fue ayudarlo, porque desde el momento que supimos qué condición tenía nuestro hijo, sabíamos que teníamos que encontrar un lugar donde lo pudieran ayudar y a eso nos enfocamos. El diagnóstico de Aldito aproximadamente nos lo dieron en junio. Antes del 15 de junio nos dieron el diagnóstico y para el 15 de agosto Aldito ya estaba inscrito en un centro de terapias especial para niños dentro del espectro autista. Tomamos acción a pesar del impacto que fue la noticia en nuestras vidas. Sabíamos que no podíamos perder tiempo y que entre más pronto ayudáramos a nuestro hijo, mayor era la probabilidad que teníamos que nuestro hijo pudiera ser independiente y funcional en un futuro.
Así que a pesar de nuestro dolor, pusimos manos a la obra y hoy, después de 2 años y medio, vemos los resultados de nuestro esfuerzo en Aldo, principalmente el esfuerzo de mi hijo, porque es un guerrero, es valiente, es obediente, es un niño que siempre lo intenta. Y después de Aldo, pues de todo el equipo que ha formado parte en su desarrollo, recuerdo a todos y cada uno de los terapeutas que han estado en la vida de Aldito y estoy profundamente agradecida con ellos porque son ángeles realmente en la vida de nuestro hijo y personas con una vocación increíble que lo único que hacen es sumar y aportar. Yo puedo ver la diferencia en mi hijo desde el momento 1 que empezó a llevar sus terapias hasta ahora. En este momento, Aldito está inscrito en un kinder regular con niños neurotípicos, que así les llamamos nosotros, que son los niños que no tienen ningún diagnóstico. Y claro, mi hijo ocupa algunas adecuaciones, pero Aldo es capaz perfectamente de hacer las mismas actividades que sus otros compañeros. Le cuesta un poquito más de trabajo y aún tiene muchos retos, mi niño, pero lo intenta. Y nosotros como papás estamos obligados a siempre empujarlo para que él pueda ser mejor. Entonces, valió la pena todos y cada uno de los esfuerzos que hicimos, de los sacrificios, del cansancio, y agradecidos con todo el equipo que ha rodeado a mi niño en este tiempo para que él pueda salir adelante. Nos falta mucho, mucho más camino por recorrer, apenas vamos empezando, pero agradezco a Dios todos los días porque el diagnóstico de mi niño llegó temprano y porque empezamos a trabajar a una hora muy prudente en su vida y ha tenido grandes avances. Entonces el diagnóstico en la vida de Aldo solo vino a sumar y le hizo mucho bien. Y también tiene que ver mucho que nosotros como papás nos hemos encargado mucho de fortalecer a nuestro hijo. Es un niño que tiene mucho amor y él se sabe amado y querido y lo apoyamos y le festejamos cada uno de sus logros. Eso tiene mucho que ver con su seguridad. Y la otra es que he aprendido a ver a mi hijo, y así lo veo el día de hoy, como un niño como cualquier otro. Yo cuando veo a Aldito, yo no veo el autismo en él. Esa es una parte de su vida, pero no es mi hijo. Aldito es un niño como cualquier otro, con muchos retos por conquistar, pero también con habilidades extraordinarias que todos los días me hace sentir orgullosa. Y creo que esa es la clave. Lo que venga, vamos a trabajar para salir adelante, pero no nos angustiamos día a día pensando cosas negativas que pueda venir en un futuro. Entonces, bueno, repito, Aldito lo único que hizo fue apoyarlo y sumar, y fue de gran bendición que el diagnóstico llegara a una edad temprana para él. Aparte de Aldito, bueno, pues esta familia está conformada por 3 personas. ¿Cómo impactó el diagnóstico en mi esposo? Pues yo creo que solamente él es el que podría contarlo de una forma verídica y en primera persona, porque tal vez yo puedo suponer cosas que en realidad tal vez él no las vivió así o no las sintió así, pero lo que sí puedo decir a título personal es que también estoy muy agradecida con Dios por el papá que le tocó a Aldito, porque ha sacado la casta en los momentos más difíciles y nunca, pero nunca ha dejado desprotegido a su hijo. Es un papá muy pendiente, que le echa muchas ganas todos los días para poder apoyarlo en todos los aspectos, en tiempo, en amor, en disciplina también, porque como repito, son niños como todos y también hay que llamarles la atención cuando tienen alguna actitud que no es correcta. Y
principalmente se siente sumamente orgulloso de su hijo. Y nunca lo ha abandonado y yo sé que nunca lo hará. Y bueno, repito, estoy muy agradecida con Dios por el papá que le tocó a mi hijo, porque en el camino uno se da cuenta que no todos tienen la fortuna que tiene mi niño, ¿verdad? Y bueno, eso también a mí me da mucha paz y mucha tranquilidad. Y lo que sí puedo hablar abiertamente, pues es de mi experiencia después del diagnóstico de mi hijo, en primera persona, obviamente. En mi caso, pues son dos áreas completamente diferentes. Una fue que inmediatamente después del diagnóstico, junto con mi esposo, tomamos acción para que Alito tuviera la atención que necesitaba. Pero bueno, en mi caso, que soy una mamá que trabaja a tiempo completo, las responsabilidades después del diagnóstico de Alito se duplicaron y pues realmente el día sigue teniendo 24 horas. Y es ahí donde empieza a gestarse ese problema tan grande que es la depresión en mí, al principio sin darme cuenta, pero desde el momento uno como mamá asume que lo principal y lo primordial sobre todas las cosas es nuestro hijo y que lo que él necesita está por encima de nuestras propias necesidades. Entonces pongo un ejemplo de mi rutina diaria, de lunes a viernes. Nosotros vivimos un poquito lejos de nuestro centro de trabajo. Afortunadamente, nuestro centro de trabajo, tanto de mi esposo como el mío, está muy cerca de la casa de mi mamá, que es quien me apoya cuidándome al niño mientras yo trabajo y el niño no está en alguna de sus terapias. Entonces, pues, aunque es una distancia larga, nos conviene mucho movernos en esa área, porque aparte queda también cerca de ahí los centros de terapias a los que va mi niño. Pero bueno, la distancia aquí en Monterrey, Nuevo León, pues es un asunto importante. Aproximadamente hacemos 1 hora de camino o más cuando son épocas de que todo el mundo va a la escuela, hora pico. Entonces tenemos que levantarnos muy, muy, muy temprano. Generalmente Alito sale dormido de aquí de la casa y pues mi marido entra muy temprano a trabajar. Entonces tenemos que salir temprano para que mi esposo alcance a llegar a su trabajo temprano y después de eso, pues yo preparo incluso arriba del carro a mi niño, cambiarlo, que desayune y todo, y después pego una carrera para dejarlo en su centro de terapia y regreso corriendo a mi trabajo. Desde ahí yo ya empezaba el día pues muy movido, muy estresada, siempre corriendo a la hora, llegando tarde obviamente al trabajo y siempre viendo las cosas que eran más importantes porque pues yo ya estaba atrasada. Después llegaba la hora de comida y pues tenía que ir a recoger a Alito. No tenía tiempo para comer, comía manejando, recogía al niño, regresaba, lo dejaba en casa de mamá y de regreso otra vez a trabajar hasta nuestra hora de salida, que me tocaba pasar a recoger a mi hijo, esperar a mi esposo y pegar la carrera hasta nuestra casa. Aproximadamente otra 1 hora y media más de camino. Veníamos llegando a nuestra casa alrededor de las 8:30 de la noche y en ese momento era el tiempo que teníamos para cenar, para que Alito se bañara y para que hiciera la tarea correspondiente a ese día, la cual nos llevaba tiempo y el niño terminaba durmiendo a las 10:30, 11 de la noche. Ya en el momento en que dormía mi hijo era el tiempo que yo tenía para volver a preparar su mochila del día siguiente, si acaso había ropita sucia porque tuvo algún accidente de baño que no alcanzó a llegar, pues sacarla, poner ropa limpia, llenar sus reportes que nos piden en la escuela de su comportamiento diario, cómo fue con las tareas, etcétera, preparar su mochilita pañalera de la tarde, que es con la que se queda mi mamá, etcétera, y ya. Preparar su lonche, porque no pueden llevar cualquier cosa, hay ciertos alimentos permitidos. Preparar su agüita, porque pues él tampoco toma refrescos ni jugos, él toma agua natural o agua de frutas natural. Y bueno, pues ya me dieron las 12:30, 1 de la mañana, que es el tiempo que tengo entonces para mí.
aunque parezca increíble, es el tiempo que tengo para poder ir al baño, para poder bañarme, para poder recapacitar un poco cómo fue mi día y dormir. Entonces yo venía durmiendo alrededor de la 1 de la mañana, 1:30, y levantándome a las 5:30, 5:40 de la mañana, por mucho tiempo, todos los días, muchos meses. Obviamente está de más decir que pues esto no es sano para ninguna persona, y que aunque uno piensa que puede, todo esto lo único que hace es que nos llena de frustración, nunca completamos con el tiempo y nos salen mal las cosas y nos frustramos más y sentimos que no somos suficiente, y ahí empieza el círculo vicioso de contarnos a nosotros mismos la peor historia que nos podemos contar. Ahora lo entiendo así. Llegó un punto que bueno, no me toca a mí, no me gusta mucho hablar de este tema, pero llegó el punto en el que yo ya no podía más, yo me sentía que no podía más, y por muchos días yo le pedí a Dios que viniera por mí y viniera por mi hijo, porque yo sabía que si yo no estaba con él, pues nadie se iba a poder hacer cargo de sacarlo adelante, y no lo quería dejar solo, pero yo ya no tenía fuerzas. Lo pedí muchos días, por un tiempo, hasta que llegó el momento en un desacuerdo que tuvimos mi marido y yo, que me sinceré y se lo comenté, y al ver la reacción en él, su cara, me di cuenta que pues estaba muy mal, que no era un pensamiento que debiera de existir en mi mente ni en la de ninguna otra persona más, que necesitaba ayuda urgente en ese momento. También me di cuenta que la persona para ayudarme no era mi esposo ni tampoco mi mamá, porque ellos a su modo también estaban viviendo un duelo y estaban tratando de salir a flote, y era ponerle un peso extra a cada uno de ellos el tratar de desahogarme con ellos. Unos días después de esa conversación, pues tuve un día muy frustrante, y saliendo del trabajo, aún en el coche, me quebré y tuve un episodio de mucho llanto, de mucha desesperación, y creo que ahí fue cuando Dios obró en mi vida y me hizo saber que ese era el momento justo en el que yo necesitaba buscar ayuda, y era mi última oportunidad. Yo traía en la bolsa un tríptico del Centro de Terapias de Aldito, donde venía un listado de algunos especialistas, y empecé a marcar a varios psicólogos. Algunos no me contestaron, por fin me contestaron en uno de los teléfonos, y por eso creo que Dios obró en mi vida, porque fue la persona indicada para mí en ese momento, en la cual estábamos en plena pandemia, y pues era un poquito difícil encontrar ayuda también, y tocó la casualidad de que podía darme mis terapias en línea y también me podía atender en un horario tarde, porque era el único momento que yo tenía para poder platicar con ella, y se conjugó todo, y tal vez no se lo he dicho tan claramente, pero agradezco mucho su presencia en mi vida, porque ha sido un ángel para mí, porque ha sido mi tabla de salvación, y ahora puedo ver la diferencia de esta Mirna que está hablando con ustedes, que no es perfecta y que también tiene momentos difíciles en su vida y muchos problemas, pero ahora trato de afrontarlos de una manera diferente a la Mirna de hace un año, un poco más de un año, en esa primera cita que tuve con ella. Es importante, y te deseo a ti que estás en la misma situación que yo, que tengas ese catalizador en tu vida para buscar ayuda. A mí me ayudó un psicólogo,
tal vez a ti te ayude alguna otra cosa, pero péscate de lo que tú creas que te vaya a hacer bien, porque es necesario que te atiendas tú para poder seguir apoyando a tu hijo o tus hijos, porque muchas veces es más de uno. Y sí se puede. Si tú tienes la convicción de salir adelante y trabajas todos los días por ello, va a llegar un día en que va a ser posible y que vas a sentir más ligero el peso que tienes en tu espalda. Si yo te puedo platicar un poquito de lo que a mí me ha servido, algunas de las cosas recomendadas en la terapia y otras más que yo he tratado de buscar por mi cuenta, es este consejo. En los momentos más tristes de mi vida, yo me obligaba al final del día a pensar en un momento bonito o algo que me haya dado satisfacción o alegría en el día. Y sí, los primeros días era mucho pensar antes de poder distinguir qué cosa buena había pasado en el día, porque todo lo veía negativo. Pero tenía que encontrar una, por mínima que fuera, había algo. Si me había sentido bien en un momento al salir y ver el sol, me pusieron en el reporte diario de alguito alguna estrellita para mi hijo por algo que logró ese día. Cualquier cosa, por mínima que fuera, me obligaba a pensarlo, y yo, que soy creyente, darle gracias a Dios por ese día, por ese momento y por la fortaleza que me dio ese día para salir adelante y pedir por el siguiente día. Agradecerle por mi hijo, por su salud, porque está sano, por mi esposo, lo mismo que tiene salud, está sano y que no nos falte el trabajo, y ya con eso tratar de programarte en positivo para el siguiente día. Estaba viendo un poquito cómo había quedado este video y me di cuenta que no había mencionado, aparte de mi marido, otro apoyo muy, muy importante, otro pilar que yo tengo en mi vida, que es mi mamá. Así como soy muy afortunada de que mi marido esté en el mismo barco conmigo y haga equipo, también estoy muy agradecida por la madre que me tocó, que todos los días se esfuerza enormemente por apoyarme, y gran esfuerzo por apoyar a mi niño, a pesar de que mi mamá es una persona mayor y con muchos problemas de salud. Hace un esfuerzo enorme por, por, por darle amor, por darle cariño, por cuidarlo y protegerlo. Y bueno, es fundamental, porque si no tuviera yo a mi madre apoyándome, obviamente yo no pudiera salir a trabajar, y obviamente no podríamos juntar los recursos que necesitamos para que Aldito tenga la atención que tiene en este momento. Entonces, muchas gracias, eternamente agradecida, porque es otro ángel en la vida de mi hijo. Y se lo he dicho muchas veces, gracias mamá, por todo el cariño que le das a mi hijo. No tengo con qué pagártelo. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy asumo que soy una persona afortunada, porque estoy rodeada de gente que nos apoya y la cual le da mucho amor a mi niño. También me ayudó mucho recomendaciones de mi terapeuta, en el cual tratar de buscar audios o blogs o videos que me ayudaran a tranquilizarme, a relajarme. Podría ser de meditación o de superación personal o de fortalecimiento familiar, etc. Y cada cosa que ella me recomendaba, pues yo realmente trataba de darme el tiempo de seguirla. Yo tengo la facilidad en mi trabajo que pues me dejan estar trabajando y estar escuchando, y generalmente busco podcast referente a eso,
O si no es de eso, también me ha servido mucho tratar de informarme y de documentarme de la condición que tiene mi hijo para saber cómo apoyarlo y poder digerir mejor muchas cosas que pasan en este camino. También me ha servido mucho seguir algunos grupos de apoyo de la comunidad de autismo, eh, que sin duda si tú así lo quieres, te lo puedo recomendar, te lo puedo pasar. Una de ellas, que fue de las primeras que empecé a seguir, es Lola Hernández, que tiene su página de Facebook y un programita que se llama Lola Responde. La admiro profundamente porque es una mujer que tiene en este camino muchos años y que lo ha vivido con una resiliencia y una fortaleza tremenda. Y pues no la conozco en persona obviamente, pero todo lo que ella comenta me fortalece tremendamente y me enseña mucho. También me ha ayudado mucho que en la escuela de mi hijo hay un grupo de fortalecimiento de padres y nos dan pláticas mes con mes y nos preparan para muchas situaciones que tenemos que afrontar. Definitivamente es muy importante. Otra de ellas es que en terapia me di cuenta que hay que tener en nuestra vida solamente lo que suma. Muchas veces hay familia que es tóxica, que no te ayuda, que solamente te señala y que realmente no están en nuestros zapatos, no saben el esfuerzo y trabajo que conlleva todos los días, no solo apoyar a nuestro hijo, porque tal vez eso es lo más fácil, sino el esfuerzo que es salir a trabajar, tratar de hacer cargo de tu casa y tratar de no fallarle a tu hijo. Es complicado. Entonces, si no te dicen algo de una forma positiva para dejarte algo productivo, desecha y saca de tu vida y de tu sistema todos esos comentarios que no te suman. No los necesitas. Y la otra es tratar de encontrar un tiempo, aunque sea pequeñito, para ti. Puede ser que no sea todos los días, pero hacer un pequeño cambio. En mi caso, pues yo no tenía ni tiempo para darme un baño tranquilamente o disfrutar ese momento. Siempre andaba a la carrera, salía de bañarme y a veces no tenía tiempo ni de peinarme, ni hablar, de maquillarme o arreglarme. Que bueno, a la fecha a lo mejor no tengo tiempo en muchas ocasiones, pero trato que al menos 3 veces a la semana tener ese momento para tardarme un poquito más en mi baño, para tratar de arreglarme un poquito y sentirme mejor, para ver algún video o algún podcast que me interese, que a veces no tiene que ver con autismo, alguna película que, bueno, nunca las veo completas, pero el tiempo que sea desestresarme, pasármela bien, algo en mí. Ir, por ejemplo, a mí me hizo mucho bien el hacer un pequeño cambio. En mi caso, muy cerca de mi trabajo me queda un lugar donde me pueden hacer gelish en las uñas y la chica se porta súper bien. Muchas veces los días que Alito no va a la terapia en mi hora de comida me atiende, y sabe que tenemos nada más 35 minutos para eso y se porta súper bien conmigo y a mí eso ya me hace sentir que hice algo por mí. A veces es una vez a la quincena, pero lo hice. El darme la oportunidad tal vez de un sábado, después de llegar de las terapias de mi niño, de acostarme 30 minutos a hacer nada. Entonces son pequeñas cositas que van cambiando un poquito tu vida. Y bueno, yo adicional a eso debo de reconocer que he tenido mucha suerte porque en este camino he sentido mucho el apoyo de mi esposo a su manera. Mi esposo es una persona que le cuesta un poco externar sus sentimientos.
pero es una persona que me apoya bastante, o bueno, no es apoyarme a mí, sino que se hace responsable de la parte que a él también le toca. Igual en casa, él también cocina, él también lava ropa, él también lava el baño, él baña al niño, él también ayuda a hacer las tareas, él también tira basura. Y eso también es muy importante para sentir que la responsabilidad es compartida y encontrar un tiempecito para ti. Entonces, las cosas se van acomodando poco a poco cuando tú te obligas a pensar en positivo y a contarte una historia bonita todos los días. Y créeme que cuando tú logras llegar a este punto, empieza a mejorar todo. Empiezas a ver más avances en tu niño, empiezas a tener una relación mejor con tu esposo y con tu entorno y en tu trabajo. Retomando, si mi testimonio te ayuda en algo, ya con que le ayude a una persona me hace sentir súper bien. Te mando un abrazo muy fuerte, muy, muy fuerte. Si tú ahorita estás pasando por esa situación, créeme que sé lo que se siente y deseo profundamente que encuentren ese apoyo y ese catalizador y que le echen muchas ganas, porque sí hay una luz al final del camino y sí es positivo y podemos pintarlo de colores y no de gris. Y depende mucho de nosotros cómo vaya a ser nuestro camino, dependiendo de la actitud que tengamos en él. Y créeme que no somos los únicos. En uno de los podcasts que estaba viendo, estaba la estadística que aquí en México, el lugar donde yo vivo, hay aproximadamente 1.5 millones de niños con autismo. Entonces nuestros hijos pues no son los únicos, como te comento. Y hay muchos niños que han salido adelante. Entonces el diagnóstico no es una sentencia en nuestra vida y tenemos que tratar de verlo de la mejor manera. Échale muchas ganas. Espero que Dios esté en tu vida. Te mando un abrazo muy fuerte y espero que encuentres la forma de vivir tu duelo y salir adelante pronto. Te agradezco mucho que hayas visto este video y así como yo te comparto mi experiencia, si tú tienes algo que puedas compartirme y ayudarme en este camino, pues también te lo agradezco un montón. Muchas gracias por ver. Coméntame si tienes alguna duda o te puedo ayudar en algo y espero vernos en un siguiente video. Muchas gracias.